Laura Calderón, encantadas de conocerlas a pesar de esta vía de transmisión de las clases. Me hubiera encantado que hubiéramos tenido la oportunidad que siempre tenemos de que vengan a nuestra área de audiología, que es nuestra casa, en donde la verdad es que uno puede ver mucho de lo que es este trabajo, que es maravilloso. Pues se puede ver lo que se hace, porque esto es muy lindo. Uno puede tirar conceptos, puede tirar cosas, pero la verdadera magia, la verdadera alquimia, el verdadero arte, la verdadera artesanía que tiene la audiometría infantil y la audiología infantil, eh, solo se puede ver cuando uno la vive. Así que bueno, esperemos que a lo mejor el año que viene alguna de ustedes tenga la oportunidad y la que quiera y pueda venir por aquí. Eh, Hoy vamos a hablar de lo que es el screening neonatal. Lo que uno trata de hacer con el screening neonatal es detectar aquellas hipoacusias, detectar y, como en nuestro caso, intervenir y tratar de compensar las hipoacusias neurosensoriales. Esto es, como ustedes bien ya saben, todo lo que afecta al oído interno y al nervio auditivo, porque tenemos una prevalencia muy elevada de 1/1000 recién nacidos que tienen hipoacusias profundas, y de 1 a 3000 recién nacidos tienen hipoacusias que van desde moderadas a severas. Es decir, de 1 a 3/1000 tienen moderadas a severas y de 1 a 1000 profundas. Pero ¿qué pasa? Ese número se incrementa significativamente cuando hablamos de niños de alto riesgo, que es lo que valoramos en este hospital, en donde no tenemos una maternidad y trabajamos exclusivamente con niños que han salido de la terapia o que han tenido factores de riesgo importantes para desarrollar una hipoacusia, tenerla en el presente o desarrollarla a futuro. Y ahí, como estamos viendo, 1/2, o sea, de 1 a 2/1000 bebés tienen hipoacusias severas a profundas, que son las discapacitantes si no se tratan adecuadamente y a niveles tempranos. Como ustedes habrán visto también, tenemos muchos indicadores de riesgo de hipoacusia en recién nacidos y lactantes. Por ejemplo, bueno, obviamente si tenemos antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial, es bastante sencillo que esos chicos lleguen a la consulta por una cuestión de, bueno, obviamente tener una madre o un padre o familia directa con hipoacusia, suelen venir rápidamente. Cuando tenemos infecciones gestacionales, esto es interesante desde el screening auditivo, porque un citomegalo, una rubiola, una sífilis, una toxo o un herpes, esto es interesante porque nos va a permitir eh, tirar líneas de seguimiento bien especiales, bien específicas. Cuando tenemos infecciones de esta índole, a lo mejor en los screenings iniciales y en las detecciones iniciales no tenemos hipoacusias, pero sí pueden aparecer hipoacusias tardíamente en distintas etapas del desarrollo, con lo cual la línea de seguimiento de estos chicos, que siempre cuando hablamos de alto riesgo, la palabra clave, aún no tengan hipoacusia, es seguimiento. Estos seguimientos y esta línea de seguimientos es mayor en estos chicos por estas, como les decía, por la posibilidad de desarrollar hipoacusias de aparición tardía. Eh, hemos tenido tiempos en donde no hemos tenido algunas patologías, pero bueno, ahora las condiciones sociales, económicas, a lo mejor hacen que tengamos sífilis que habían desaparecido, y tenemos muchos chicos ahora con sífilis congénita que no veíamos. Pero el citomegalo y la toxo, dentro de este paquete de infecciones, generalmente son las que más vemos en nuestra área de trabajo. Obviamente, bueno, cuando hay malformaciones craneofaciales asociadas y ligadas a malformaciones especiales, a malformaciones ópticas y particulares, obviamente ahí ya se van a ver también claramente.
pesos al nacimiento menores de 1,5 kilos. Esto es interesante porque, bueno, estos chicos tienen un montón de comorbilidades, digamos, y un montón, y aunque no las tuviesen específicamente, el bajo peso ha implicado que estuvieran en unidades de terapia para recuperarlos, y ahí pueden suscitarse un montón de eventos que hay que medir. Pero básicamente el poco peso al nacimiento es un riesgo de factor de hipoacusia neurosensorial. Un factor de riesgo de hipoacusia neurosensorial. Interesante es el caso de la hiperbilirrubinemia. Aquí dice severa. La bibliografía americana, por ejemplo, marca siempre el 18 miligramos por ciento como un signo de alarma para tener hipoacusias o desarrollarse hipoacusias de orden sensorial o neural. El tema es que muchas veces tenemos chicos con hipoacusia, con hiperbilirrubinemia no tan importante, y 5 miligramos, 10 miligramos, y aún así pueden desarrollar hipoacusias. Entonces, el tema ya de la hiperbilirrubinemia en sí mismo, a pesar de tener diferentes grados, puede ser un signo o un indicador de riesgo para hipoacusia. Obviamente los agentes ototóxicos en el gestante y en el niño tienen su peso, pero claro, aquí tenemos otros factores, es decir, madres que han tenido que consumir, bueno, ahora también dije la palabra consumir, y es interesante porque en los últimos tiempos se nos abre todo un gran panorama con las madres que consumen drogas, y la verdad, eh, tenemos ahí abierto todavía, tenemos abierto un estudio evolutivo de ese tipo de hipoacusias, es decir, madres que consumen marihuana, cocaína, paco, en los niveles en donde nosotros nos manejamos, y ahí tenemos todavía un área de estudio interesante para observar cómo es cómo es la noxa leccionante y cómo es la evolución de estos chicos. Pero bueno, aquí vamos a hablar hablamos en este cuadro de aminoglucósidos, por ejemplo, cualquier tipo de antibióticos. Hay madres que sufren infecciones importantes que requieren sí o sí antibióticos, y ahí los tenemos, o bueno, madres con algún evento oncológico que requieran cisplatinos. Y en este caso es posible que uno tuviera el perfil en esos niños, el perfil auditivo que solemos tener en los ototóxicos, es decir, niños con pérdidas importantes en el área de los sonidos agudos, de las frecuencias agudas. Con lo cual podríamos, como vamos a ver, tener algunos estudios, como las autoemisiones, por ejemplo, que no pasan en todas las frecuencias, o potenciales auditivos con impermeabilidad de vía, potenciales auditivos hechos con clic habitualmente con impermeabilidad de vía, o estudios compatibles con una hipoacusia neurosensorial, pero que pueden tener en otras áreas frecuenciales indemnidad o mucha reserva coclear. Así que bueno, eso es interesante. Ya lo vamos a ir desarrollando cuando veamos autoemisiones y cuando hablemos de potenciales evocados en los niños. Meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es en realidad casi una de las poquitas urgencias que hay en el área de audiología, junto con las sorderas súbitas que nos obligan a nosotros por lo menos detectarlas prontamente. En el caso de las meningitis bacterianas, nos obliga a hacer una detección inmediata y nos obliga a intervenir de manera inmediata, porque la persistencia de la entidad podría generar a nivel coclear una situación particular, que es la osificación coclear. Entonces pónganle que uno tenga una hipoacusia inicialmente no importante, o inicialmente de índole leve o moderada.
Cuando o sea, que con un audífono puede funcionar perfectamente, pero hay que grabarse esto. Cuando una meningitis deja, aunque sea una mínima expresión en el área auditiva, hay que tener mucho cuidado porque tiende a evolucionar, puede evolucionar, y esa evolución implica, en la mayoría de los casos, una osificación a nivel coclear. Entonces, si la pérdida avanza a niveles muy importantes, desde el grado, es decir, se hace muy severa o muy profunda, es posible que aún no podamos nosotros compensarlas con un audífono y sí o sí tenga la indicación de un implante coclear. Es de las únicas pérdidas auditivas que tienen indicación de implante coclear desde, les diría, el inicio, por esta posibilidad de evolución, estas características evolutivas que llegan a perder de manera absoluta la audición en los chicos. Por, ya les digo, el riesgo de osificación que implica que uno tenga que a lo mejor implantar lo más precozmente posible, porque después y a lo mejor no es factible introducir en la cóclea los electrodos como para hacer ese puente hacia el nervio auditivo y poder compensar la audición. Y accidentes hipóxicos isquémicos. Bueno, obviamente todos este tipo de lecciones que tienen que ver también con los aspectos neurológicos, fíjense acá dice Apgar 4, 5, también esto es muy variable. Claro, Apgar bajos se asocian a hipoacusias por la hipoxia, obviamente por la hipoxia que puede alterar áreas centrales, áreas auditivas, obviamente. Pero también a lo mejor tenemos chicos que tienen Apgar un poco más aceptables que tienen estas características. Lo mismo que cuando uno tiene una necesidad de estar con asistencia respiratoria mecánica durante mucho tiempo, es posible que estos factores estén presentes. Signos clínicos o hallazgos sugerentes de síndromes asociados a la hipoacusia. Esto tiene que ver con algunas síndromes, como habrán visto en los otros días, con las clases que Patricia Gerjanik les marcó, que a lo mejor rasgos que tengan que ver con síndromes genéticos. Ahora, claro, es interesante porque son chicos, como les decíamos, vienen prontos a la consulta. Tenía un gran profesor, que aquí está Adriana Copis y no me deja mentir, teníamos un gran profesor de audiología que se llamó Arturo Bustamante, que decía que no deberíamos preocuparnos demasiado por los chicos sindrómicos, debíamos preocuparnos porque esos venían prontamente, los chicos con agenesias o con diginesias, porque esos eran chicos que sus padres traían prontamente a la consulta. Sí debíamos preocuparnos por aquellos chicos a los que no traían, porque no tenían ningún aspecto, no tenían ningún tipo de aspecto sospechoso, niños sin ninguna característica. Él tenía esta frase, decía: no se preocupen por los que están más feitos, preocúpense por los que están realmente lindos, porque es posible que tengan hipoacusia. Y es verdad, porque un gran número de hipoacusias, les diría, hay un 70% de hipoacusias que uno no tienen una razón de ser, y sí sabemos hoy que son de origen genético. No solo, también a veces es interesante porque hay mucha bibliografía ahora que dice que a veces, a pesar de no poder establecerse su origen genético y no poder establecerse a lo mejor títulos altos de toxo, podrían tratarse de eso. Entonces, hasta hace no demasiado tiempo uno decía, bueno, ese 70% es seguramente de origen genético, no sindrómico, pero hay que saber también que la toxoplasmosis, como veíamos anteriormente, y esto me interesa marcarlo especialmente, esa entidad que hablábamos en la imagen anterior, esas infecciones gestacionales, la toxoplasmosis podría tener también una impronta muy significativa en esas hipoacusias que no podemos detectar la etiología.
Así que es interesante porque aún ahora con todos nuestros medios, si bien tenemos muchas herramientas para, desde los laboratorios para medir antígenos específicos, muchas veces no es posible detectarlos y sabemos que estamos en presencia de hipoacusias que podrían, ya te digo, inicialmente tener un origen genético, pero también asociarse a aquellas áreas desconocidas a la toxo. Bueno, traumatismos craneoencefálicos, como decíamos, fácilmente te los traen. Trastornos degenerativos también, por la sencilla razón de que están asociados a una condición general mucho más grave bueno, y por eso vienen prontamente. Criterios de derivación. El screening universal, que es lo que vamos a manejar hoy, disculpen que hay voces porque estamos todavía en el servicio a pesar de tener poco trabajo, voces en el fondo. Criterios de derivación, el screening universal del que vamos a hablar especialmente es fundamental porque es una ley que ha surgido y ahora vamos a hablarlo específicamente. Y con bastante buena, ¿cómo le diría? No solo bastante buena, todavía siempre es insuficiente posibilidad de tratamiento de las hipoacusias, pero ya ahora lo vamos a establecer un poquito mejor. Inquietudes de los padres. Esto nunca se lo olviden, jamás se olviden de este detalle. Porque a veces a los médicos que ven, que recepcionan, ahora no los pediatras jóvenes, no los otorrinos nuevos, pero todavía hay pediatras que tienen las viejas escuelas, porque generalmente les hablo de pediatras porque son los primeros que recepcionan a los chicos, hablan bueno, espere un poquito, ya va a hablar, ya va a desarrollarse, y es muy interesante cuando a ustedes les llegue a la consulta una mamá, un papá o incluso a veces una abuela que duda de la audición de un chico, háganle caso. Es muy difícil, salvo que encuentres padres o un medio muy negador a una situación, que te diga que un chico no, a veces escucha y a veces no. Y este a veces sí y a veces no es sustancial porque se escucha o no se escucha, salvo que estemos hablando, pero esto ya estamos hablando de edades un poquito posteriores, en donde las hipoacusias conductivas que tienen características de fluctuación, tienen una impronta más fuerte. Eh, Cuando un padre te dice, dudo, ahí hay que prestarle mucha atención. Eso es muy importante. Aún hoy, en el 2020, sigue siendo muy importante y las audiólogas y las fonoaudiólogas siempre tenemos que estar atentas. Cuando le dicen, me parece que no escucha, o a veces sí y a veces no, porque son cientos, miles de situaciones en las que durante el día uno puede darse cuenta si una persona escucha o no. Sobre todo si ustedes lo van a tener claro, si tienen hermanos, si tienen hijitos, si tienen sobrinos alrededor, es tan claro darse cuenta cuando un chico escucha. Y qué tipo de cosas escucha y qué tipo de intensidades necesita para responder. Antecedentes prenatales, natales y postnatales, que es, bueno, básicamente es lo que estuvimos viendo inicialmente. Antecedentes familiares, bueno, como hablábamos también, son los que vienen rápidamente, síndromes asociados a hipoacusia. Patología recurrente de vías aéreas, bueno, esto tiene que ver bastante con edades más avanzadas, pero bueno, criterios de derivación. Trastornos en el aprendizaje escolar, porque bueno, muchas veces es muy bueno hacer muchas hipoacusias de tipo leve o con características frecuenciales específicas, como habrán visto y vamos a seguir viendo, pueden generar trastornos de la discriminación auditiva y sobre todo en ambientes ruidosos, ambientes muy adversos, como a los que están sometidos los chicos, como es el ambiente escolar, en donde son ambientes abiertos y muy ruidosos. Y obviamente trastornos de comunicación y lenguaje, en donde uno
es muy importante el rol del audiólogo acá para determinar si existe o no algún grado de hipoacusia en una gran bolsa de patologías que implican aquellos trastornos del lenguaje en general, los famosos TEL, o aquella gran bolsa todavía más continente de trastornos que habla de trastornos del espectro autista. Entonces es muy interesante aquí ver qué pasa desde lo auditivo. Entonces, en esta enumeración de eventos es muy importante el rol del audiólogo. Y hoy vamos a hablar específicamente del screening universal. Cuando hablamos de screening universal y hablamos de screening neonatal, fundamentalmente, tenemos que hablar de un programa, sobre todo desde nuestra mirada de niños de alto riesgo auditivo. Un programa, porque si yo tengo nada más que un screening neonatal por sí solito, me quedo en un nivel de detección, muy poca cosa puedo llegar a hacer y muy poca cosa puedo llegar a evaluar, o muy poca cosa puedo seguir, y ahí pueden escaparse niños verdaderamente positivos en función de la hipoacusia. Entonces, cuando uno habla de un programa, tiene que hablar básicamente de etapas, de 4 etapas fundamentales que no solo muchas veces se superponen, sino que tienen que estar sí o sí para llegar a un tratamiento eficaz de la hipoacusia. La primera etapa es la etapa, como veíamos, del screening neonatal auditivo. Es ese tamizaje, ese cribado, esa detección que tiene que hacerse necesariamente antes de los 3 meses. Muchas veces se hace, y lo ideal es hacerlo a las 48 horas del recién nacido, ¿no? De que un nenito nace. Pero también las características que tenemos ahora, bueno, ni hablemos en esta situación particular de pandemia, ¿no? Pero en donde obviamente, seguramente, y no conozco cómo estarán desarrollándose las cosas ahora, pero deben necesitar rápidamente que las madres dejen las camas prontamente por una cuestión de seguridad de todos absolutamente, y de los bebitos y personales, y de la madre y del personal en general. Pero muchas veces, y esto aún sin pandemia, las madres se van de las maternidades mucho antes de las 48 horas. Y ahí o no se hacen las autoemisiones de control, se hacen posteriormente o no se hacen, o pueden dar falsos positivos, como ya vamos a ver en qué casos, a lo mejor por características particulares de los bebitos, por características nada, no solo del recién nacido, sino de características mecánicas específicas, supónganse, les digo, 1 hora, pero a lo mejor persistencia de líquido amniótico en los conductos harían que obtuviéramos falsos positivos. Pero lo importante del screening neonatal es que se haga antes de los 3 meses, que antes de los 3 meses yo tenga ese tamizaje, sí, tamizaje, cribado, le dicen los españoles, para detectar aquellos personas, aquellos niños presuntamente portadores de hipoacusia. Y les voy diciendo por qué presuntamente, porque cuando yo tengo una autoemisión, lo peor que una audióloga que hace autoemisiones en una maternidad puede decir: señora, fue negativo, y ¿qué puede tener? Una hipoacusia, puede ser sordo. No, eso es importante para marcarlo, por si alguna vez alguna de ustedes está en esa situación. Nunca uno tiene que decir eso. Nunca, porque hay miles de razones por las cuales una autoemisión da negativa inicialmente, y y no implica necesariamente, está muy lejos inicialmente de establecer una hipoacusia. Lo importante, ya les vuelvo a decir, que esa detección esté hecha antes de los 3 meses. En una segunda etapa hablamos de intervención temprana, y creo que acá está la palabra clave: intervención. Esa no hay que olvidársela, porque si yo tengo una autoemisión que no pasa, supónganse,
¿Qué tengo que hacer con ese chico? Tengo que intervenir, repetirla, verla, observarla, fijarse qué pasa desde el punto de vista clínico, otorrino, laringológico, ver qué es lo que está sucediendo con esos conductos. Yo tengo que intervenir temprana y adecuadamente. Y muchas veces lo ideal es intervenir interdisciplinariamente si es necesario, porque muchas veces estamos ante presencias de trastornos de índole madurativa, trastornos de índole general, que necesitan tener un montón de miradas desde otras áreas. Entonces, la palabra intervención es la palabra fundamental. La detección no puede obviarse, pero la intervención, y sobre todo cuando hablamos de chicos de alto riesgo, no puede llegar a menospreciarse ni olvidar. Intervención temprana y adecuada. Y ya vamos a ver por qué es tan fundamental. Lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Para poder, o sea, si yo intervengo, bien, voy a poder llegar a tener un diagnóstico y tratar esa hipoacusia convenientemente, compensarla de alguna manera, compensarla tecnológicamente con las herramientas necesarias en función de la etiología y de los grados de esa hipoacusia. Llámese audífonos, llámese implantes cocleares y tratamientos siempre asociados siempre a tratamientos de estimulación. Ahí no tenemos también, ahí es tan fuerte la ligazón, tan fuerte la liga con la de las audiólogas, con las estimuladoras auditivas y las estimuladoras tempranas, que no es posible de disociar este concepto, porque uno solo puede tener un éxito, y ya vamos a ver por qué, si tiene asociado la compensación desde el punto de vista audiológico con una estimulación general y del lenguaje. Es muy importante esto. ¿Saben por qué? Porque esto nos debe bajar el copete a muchas de las audiólogas, sobre todo, que creemos que a lo mejor nosotros, compensando la hipoacusia, decimos, ay, bueno, yo te llevo la audición adentro de límites normales para un chico. ¿Y qué hago? Ese chico puede comprender, ese chico puede desarrollar lenguaje, ese chico puede comunicarse como corresponde. Muchas veces van a ver, y aún frustrándonos bastante, frustrándonos porque a veces tenemos resultados que nos frustran, podemos compensar la audición. Y como vamos a ver, hay trastornos de índole central, trastornos de índole del lenguaje, trastornos de índole de la comunicación, que no nos permiten desarrollar un lenguaje o una comunicación adecuadas, aún pudiendo haber intervenido tempranamente. Y esto es importante, porque, y aún ya vamos a hablar, fíjense, la palabra temprana es fundamental, pero muchas veces van a ver qué nos pasa, que muchas veces esto que nos pasa cuando intervenimos o cuando podemos intervenir o intervenimos tardíamente. Entonces, es importante esto, llegar al diagnóstico y al tratamiento. Y cuando digo tratamiento, acuérdense vuelvo a marcarlo, de esta unión indisoluble entre la compensación a nivel auditiva, a nivel decibeles y la estimulación. Fundamental, no lo olvidemos nunca porque eso es fundamental. Y la cuarta etapa, que es la etapa de seguimiento, que esto va a depender, y cuando uno hace un trabajo, como les digo, muy artesanal, como el que implica la buena audiología infantil, el seguimiento se adapta a las características de cada chico. Vamos a ver después cómo es bien diferente este seguimiento cuando hablamos de un screening universal, del que les voy a contar, pero ya te digo, nosotros exclusivamente hacemos de alto riesgo, y cómo es específicamente el del alto riesgo auditivo. Entonces, palabras claves. Palabra clave: adecuada intervención temprana interdisciplinaria. Esta es la clave: adecuada intervención antes de los 6 meses.
Esto nos va a permitir llegar a un diagnóstico certero, ver todas las posibilidades de tratamiento. Voy de nuevo a esta liazón importantísima, sustancial, con las estimuladoras y con otras áreas. Esto es muy importante porque no todos los chicos deben ser mirados de la misma manera. Cada chico tiene que ser mirado de una manera especial y hay que ver cuántas miradas integradas se necesitan para tener un chico que pueda desarrollar su lenguaje a través del sensorio auditivo. Y como decíamos, establecer los patrones de seguimiento. Entonces, de una adecuada intervención temprana e interdisciplinaria, yo voy a poder tener un diagnóstico certero, voy a poder evaluar todas las posibilidades de tratamiento y voy a determinar cuáles van a ser los patrones de seguimiento específicos para cada chico. Entonces, para ir redondeando y vamos a ir cerrando esta primera etapa. Entonces, clave, adecuada intervención. Nos va a permitir rehabilitar auditiva y tempranamente a un chico. Entonces, esto, si yo lo asocio a una buena habilitación auditiva periférica, esto es lo que hace un audiólogo, que va a poder equipar audioprotésicamente, va a poder no solo amplificar, sino va a poder llevar la audición, en el caso, por ejemplo, de los implantes, a permitir específicamente llevar el rango de la audición a niveles bien establecidos, o sea, bien establecidos, como ya habrán visto, hasta los 25 decibeles para desarrollar un lenguaje adecuado. Si yo uno estas dos cosas, una rehabilitación auditiva temprana y una habilitación auditiva del canal periférico, voy a tener ahí dos condiciones, o sea, de esta asociación, de esta sumatoria, voy a tener ahí una condición sine qua non para optimizar el desarrollo lingüístico y cognitivo. Y fíjense algo interesante en esta imagen. De esta unión, de la rehabilitación y la audición, esta unión es una condición sine qua non, es decir, no puede faltar para optimizar el desarrollo lingüístico y cognitivo. Pero ya te digo, condiciones fundamentales. Pero muchas veces, sepan que lo vamos a optimizar, pero muchas veces no van a alcanzar para tener un desarrollo lingüístico y cognitivo óptimo. Vamos a dejar aquí hasta la próxima sesión y espero que les haya servido, espero que les haya interesado. Espero que podamos tener un ida y vuelta con preguntas y que sea de utilidad. Y espero de verdad poder conocerlas pronto.